Bueno, entonces, como bien has dicho, vamos a proyectarlo en la pantalla. De hecho, ya está en la pantalla. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, que ser discípulo de Cristo no te exime de escenarios que sean difíciles y complicados. Porque en este pasaje se nos muestra claramente que ellos, siendo discípulos de Cristo y siguiendo a Cristo y estando con Cristo, aún así no se eximieron de vivir una situación complicada y difícil. Uh-huh. Y era difícil porque dice que en el mar se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mira, yo te digo, he tenido la posibilidad de mirar, no de experimentar, porque la verdad es que no me gustaría experimentarlo, pero he tenido la posibilidad de mirar y observar por medio de lo que hoy día tú puedes encontrar en YouTube o en algunos canales del cable, que yo ya no sé si hay gente que ve canales del cable, pero bueno, de estas actividades pesqueras en mares extremos. Sí. ¿Sí? Y la verdad te digo que yo solo mirarlo me da cosa. También he tenido la posibilidad de mirar cómo estos barcos que necesitan cruzar por el Cabo de Hornos y se enfrentan a unas olas. Dicen que ese paso es uno de los más complejos del mundo. ¿Ya? Yo te digo que yo estando allí, conociéndome, claro que tendría bastante temor. Y yo creo que tú también, ¿no? Sí, viendo el escenario, viendo que, no sé, a veces uno lee estos pasajes como de una manera más, no sé si llamarlo romántico, pero piensa que fueron olas que salpicaban la barca. Pero señala que cubrían la barca, o sea, el nivel de altitud de esa ola, con gente que tenía, digamos, experiencia también, yo creo, en otras tormentas. Ahora, pensemos que las embarcaciones de la época no eran comparables a las embarcaciones de esta época. Hoy día tú ves grandes, ¿no? Embarcaciones hechas de metal, estando soldadas a un nivel poderosísimo para que no se rompan ni se quiebran. Porque uno dice, ellos suben las olas y luego caen en picada y no se quiebra nada. Digo yo. Sí. Pero recordemos que el Señor entró en una barca de madera de la época, ¿no? Entonces, dice la Escritura que Él entró en la barca y estando en la barca y ellos con Él, se levantó una gran tormenta. Primero, aprendamos esto. Y esto tenían que vivirlo. Por eso es que es importante ver a Jesús, porque Jesús los está llevando a este escenario. Dime y respóndeme con toda convicción. Jesús sabía que esta
tormenta se iba a producir? Sí, ¿Tú crees que sí? sí. Bien, ¿tú crees que sí? Porque para ti Cristo, ¿no?, está siendo siempre avisado por Dios Porque... de la siguiente jugada, porque todo lo que Él hace está planificado por el Padre. Sí. Cristo dijo, yo no hago nada por mí mismo. ¿Quién los llevó a la barca? Él. Porque también vemos otros episodios, perdón, Pastor Gonzalo, donde él dice, vayan ustedes y luego voy yo. O sea, también genera otro tipo de escenarios, pero aquí lleva a sus discípulos, no les niega el paso. Él los lleva. Él los lleva. ¿Él sabía que esta tormenta se iba a dar? Sí, lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué los lleva si lo sabe? Mira, fíjate, yo quiero ver si se entiende a lo que quiero ir, pero ¿no sería más lógico que, sabiendo yo que va a haber una tormenta, decirle a mis discípulos, ¿sabes qué? Quedémonos esta noche aquí, porque se va a presentar un gran problema, una gran dificultad. Vamos a tener que enfrentar grandes olas e incluso hasta el riesgo de perder la vida. Y como estoy siendo avisado por el Padre, quiero mostrarte la protección. Que siendo avisado yo evito un escenario. Sí. Pero en cambio, vemos que nuestro Señor Jesucristo, a sabiendas que va a haber una tormenta, porque Él es avisado por el Padre, porque no hay ningún paso que Cristo dé que esté siendo improvisado, Él los hace entrar en la barca. Entonces, desmistifiquemos la protección de Dios. Porque Jesús nos está enseñando cuál es la protección de Dios. Sí. Y la protección que tiene un discípulo. El discípulo, primero, todo lo que le va a ocurrir en su vida está planificado por Dios. Porque es discípulo. Porque eso es lo que nos muestra Cristo. Cristo es el primer discípulo que existe. El principal discípulo. Jesús dijo que Él todo lo que hacía lo había aprendido de su Padre. Su Padre le enseñó. O sea, es el primer discípulo. ¿Bien? Sí. Y si Cristo es el primer discípulo y Cristo está subiendo a la barca y entrando al mar, es porque todo lo que le va a ocurrir a un discípulo está controlado y planificado por Dios. Porque si yo soy Cristo y sé que voy a enfrentar una tormenta, ¿por qué no me quedo en la orilla? ¿Por qué no evito entrar? Pues porque Dios no está pidiendo que evites entrar. Lo que Dios nos está enseñando ahí es que un discípulo tiene que ir a donde Dios quiera que vaya, confiando de que todo ha sido planificado y está controlado. Sí. Y ellos tenían que aprenderlo. Porque comúnmente nosotros pensamos que la protección de Dios es esa anticipación para evitar enfrentar problemas. Pero en cambio, vemos que Dios permite que ellos lo sigan a Él hasta esta tormenta, porque toda tormenta en la vida de un discípulo está permitida por Dios y está controlada por Dios. Sí, Señor. Porque si no fuese así, entonces Jesús no entra en la barca. Evidentemente la tormenta fue tan fuerte, las olas eran tan grandes, que ellos, siendo pescadores experimentados, y digo pescadores experimentados, porque un pescador sabe que en algún momento se va a enfrentar a fuertes vientos, a grandes marejadas, ellos lo saben, porque ellos trabajan en el mar. Pero ellos se encontraron con una tormenta que probablemente era la tormenta más fuerte que les tocó vivir en la vida. Sí. ¿Sí? La tormenta más fuerte que les tocó vivir. Vieron como la barca crujía, vieron como las olas, ¿cierto?, llenaban la barca de agua. Ellos estaban probablemente muy alejados, ¿cierto?, de la orilla, que no hay manera de llamar al guardiacosta, porque en esa época no habían guardacostas, que no había un número de emergencia, que no hay un walkie-talkie, que no hay un radar. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el día en donde el escenario
me va a aplastar. Llegó el día en donde yo creo que no hay vuelta atrás. Pero lo precioso del escenario, no olvidándonos que el discípulo no está exento de vivirlo, por eso es que el evangelio de la prosperidad, del evangelio en donde al que le ocurren cosas malas porque no está bien con Dios, ese evangelio es falso, porque un discípulo tiene que vivir momentos difíciles, va a vivirlos, porque el que sigue a Cristo lo sigue a todos lados. Lo sigue a todos lados. Porque si tú no eres capaz de seguir a Cristo, a la tormenta que Él tiene planificada para ti, pues tampoco eres entonces digno de seguir a Cristo a la gran boda que tiene preparada para ti. Porque cada escenario que Dios te permite vivir es para tu crecimiento, para tu enseñanza, para tu desarrollo, para conocer a Dios. Porque tú no puedes conocer a Dios si no vives escenarios. ¿Cómo puedes saber que Dios es proveedor si no estás en escasez? ¿Cómo puedes saber que Dios es sanador si no te enfermas? ¿Cómo puedes saber que Dios es fortaleza en tiempos de debilidad si no tienes debilidades? ¿Cómo puedes saberlo? Hay una gran diferencia entre la teología y la relación con Dios. Conocerlo. Y por eso es que muchas veces Dios, que sabe que te falta cuajar en un área, te mete un escenario, pero está planificado. Y es cierto, Jesús lo llevó al extremo, porque no hay nada más extremo que llevar a un pescador a creer que se va a morir en el mar. Sí. De hecho, Pastor Gonzalo estaba buscando qué es una tempestad. Y meteorológicamente está definido como vientos de extremada fuerza que van acompañados de una nubosidad densa, o sea, ver que los discípulos no tenían visibilidad de la otra orilla, de en qué lugar específico estaban, acompañado de descargas eléctricas y rayos. O sea, el escenario no era solamente de que ya el mar, las olas cubrían la barca, sino que no podían verse con una nubosidad espesa, los rayos, los truenos que sonaban. Era algo que invadía el temor. Entonces es un escenario extremo, porque qué extremo es llevar a un pescador a una situación así, ¿no? Donde toda su experiencia, su expertise no sirve. Donde quedas en jaque. Porque podría haberlos llevado a otro escenario extremo. ¿Sí? Donde es más fácil quedar en jaque porque tú no tienes la experiencia ni la expertise. Pero fíjate que aquí Él los deja en jaque en aquello que ellos tenían expertise. ¿Por qué? Porque si tú no quedas en jaque en aquello que tú tienes experiencia y expertise, entonces siempre vas a tener una carta bajo la manga para decir, yo lo solucioné. Pastor, porque uno también se pone a pensar en quizás cuánto transcurrió desde que esta tormenta o esta tempestad se levanta. Ellos tratan de soportarla y luego van y lo despiertan, porque recordemos que... no se me adelante ahí, pero va muy bien encaminado. Jesús dormía, claro. Porque cuánto rato intentaron enfrentar la tempestad y no fracasar. Entonces, aquí también se presenta otra cosa. ¿Por qué en el mar? Y no porque en el mar la vida es más sabrosa, como decía el cangrejo de Ariel, bajo el mar. La sirenita. No porque bajo el mar eres feliz. Vive contento. No porque bajo el mar eres feliz. Saca trabajo, así. Sino porque ellos tenían experiencia en el mar. Entonces se ve que está muy bien planificado porque también al mismo tiempo Dios quiere mostrarte, yo te puedo sacar de cualquier tipo de escenario sin tu ayuda y sin tu intervención. Donde tu experiencia queda en jaque, queda en cortocircuito, cuando tú dices, perecemos. No tengo cómo resolverlo. ¿No? Entonces, para que veas cuál es mi protección sobre ti, cuál es mi beneficio sobre ti.